es importante, pero queremos que disfrutes lo que la vida te ofrece ahora. Por eso hemos preparado Confía Ahora, el carnet que te identifica como afiliado de AFP Confía y te otorga descuentos exclusivos con solo presentarlo en los establecimientos participantes. Comienza a disfrutar ahora por el mañana que tú quieres. AFP Confía. Buenos días, bienvenidos a la entrevista en línea. Estamos transmitiendo en tiempo real desde la sala de redacción de la Prensa Gráfica en este viernes 11 de junio de 2010. Les recuerdo que el chat, el Facebook también, facebook.com, pleca William Meléndez en línea, lo tenemos habilitado para que ustedes participen, o también el correo electrónico william.melendez@laprensa.com.sb. El país atraviesa un momento especial en las actuales circunstancias debido a la creciente ola de criminalidad y homicidios. Con 12 asesinatos diarios en promedio, el tráfico de armas y el temor a una penetración mayor del narcotráfico, es evidente que algo está fallando en nuestra sociedad. ¿Se puede detener esta situación? ¿Qué se puede hacer desde la familia o la sociedad? Son algunas interrogantes que intentaremos explorar esta mañana. Nuestro invitado de nuestros estudios es Sixto Porras. Él es el director para Iberoamérica de Enfoque a la Familia. Sixto, es un gusto. Buenos días. Buenos días. Un gusto estar con usted. Y en esta nueva experiencia de estar, creo que es la primera vez que estoy en vivo en una entrevista, en un medio de comunicación escrito, que ha entrado en esta dinámica de comunicarse con los cibernautas. Impresionante pensar que en este mismo momento puede verse en cualquier lugar del mundo. Exacto. Y bueno, es la utilización de las plataformas, el medio impreso y desde luego todo lo que nos facilita ahora el Internet. Sixto. Seguro. Es una cosa increíble. Antes de comenzar, quiero decirle, Sixto, que hemos planteado, digamos, alrededor del tema o en Facebook un planteamiento y algunas preguntas sobre el tema. Dijimos a nuestros cibernautas, el domingo pasado el país registró 23 homicidios. El promedio diario de asesinatos se estima en 12. ¿Cuál es el origen de la violencia? La pobreza, la pérdida de valores, la desintegración de la familia. Esas fueron dos preguntas, digamos, como especie de respuesta planteadas. Entonces hay opiniones que las vamos a ir leyendo en el transcurso de la entrevista, Sixto. Pero para comenzar, bueno, ¿qué lo trae por San Salvador en esta oportunidad? Porque ustedes están en Costa Rica, usted es costarricense. Costarricense, y vengo a El Salvador unas 3, 4 veces al año. Tengo muy buenos amigos. En esta ocasión vengo a presentar el nuevo libro Amor, Sexo y Noviazgo. Es un libro escrito para jóvenes mayores de 18 años, donde abordamos el tema de sexualidad, de amor y de noviazgo, a partir de que ellos experimentan la independencia, y los padres y los actores sociales adultos hemos dejado de hablar del tema porque creemos que el tema de sexualidad se quedó en la adolescencia. Y la dinámica que utilicé al escribir este libro con un grupo de compañeros en Enfoque a la Familia fue como si me sentara a tomar café con jóvenes universitarios a hablar del tema. Eso me trae en esta ocasión. Perfecto, vamos a hablar de ese tema más adelante, Sixto, pero bueno, usted imparte seminarios, talleres, debo entender que hay capacitaciones de luego que son dirigidas exclusivamente a la familia, pero también hay algo que me llama la atención, ustedes trabajan también con empresas, ¿no? Dando capacitaciones, con talleres. Empresas se dan unos 40 seminarios al mes, a empresas, a banca, entre los clientes están Coca-Cola, Intel y muchas empresas donde estamos dando diferentes tipos de seminarios, desarrollo personal, integración de los valores familiares, ayudando a que las empresas puedan optimizar su productividad a partir de ayudar a sus empleados o colaboradores en el fortalecimiento de sus vínculos familiares. Es parte de esa experiencia de Enfoque a la Familia. Digamos, ¿se les plantea también el tema de valores, moral, ética? Constantemente. Y interesantemente, en los últimos años se está planteando a niveles de altos jerarcas de las diferentes empresas. Ahora, Sixto, pero cuando uno, de repente uno no sabe, dice, bueno, el tema de valores, la moral y la ética, hay momentos en que dice, bueno, estos son criterios totalmente vigentes en este momento, son palabras vigentes en este momento. ¿Qué es lo que está pasando? Porque de repente alguien puede decir, bueno, ya parece que son cosas anticuadas, ¿no? Hablar de valores, de moral, ¿qué es eso? Si uno mira el fundamento de la sociedad, tienen que constituirlo los valores éticos y morales.
El momento en que el fundamento es quitado, la sociedad pierde norte, sentido y dirección. La pregunta inicial que has hecho, ¿por qué la violencia? Es porque hemos quitado el piso sobre el cual hemos construido. Y uno de los elementos fundamentales es la familia. Si hoy tenemos más del 50% de matrimonios que se han desintegrado, si hoy tenemos un 60-70% de familias que viven la agresión y la violencia intrafamiliar, si hoy tenemos una violencia en centros educativos donde les ha faltado el desarrollo de instrumentos que le permitan una resolución de conflictos pacíficamente, si hoy tenemos niños y jóvenes creciendo sin una familia que les dé sentido de pertenencia, eso les lleva a ellos a que tengan que buscar una familia fuera del hogar, y muchas veces quienes los acogen han sido grupos violentos que les introducen en ambientes peligrosos. Vamos a hacer en este momento, Sixto, nuestra primera pausa. Cuando regresemos, profundicemos un poco más sobre todo este tema de valores, de la ética, de la moral. Digamos, ¿cuándo es que la sociedad comenzó a fallar? ¿Cuándo es entonces que la sociedad comenzó a perder ese piso del que usted hablaba hace un momento? Vamos a la pausa, volvemos. Todos los días salimos a dar lo mejor de nosotros, salimos a dejar el corazón en el trabajo. Cuando hay adversidad, salimos. Cuando no sale el sol, salimos. Así somos los salvadoreños. Ponemos el alma en todo lo que hacemos, y esta vez también saldremos, porque saliendo a trabajar es que se sale adelante. ¿Sabías que cada bolsa plástica que tiras a la calle demora más de 400 años en deshacerse? Y si no paramos ahora, el plástico terminará por asfixiarnos. Por eso, el azúcar salvadoreña ha cambiado todos sus empaques por plásticos OXO biodegradables que solo demoran 5 años en deshacerse. Una iniciativa para beneficio de nuestro medio ambiente y de todos los salvadoreños. Esta mañana seguimos conversando en la entrevista en línea con Sixto Porras. Él es el director regional para Iberoamérica de Enfoque a la Familia. Sixto, pero entonces planteamos alrededor de esas palabras de los valores, de la moral y la ética. Y decía, ¿en qué momento es que, digamos, se comenzó a quitar ese piso que le da sustento a una sociedad? Yo creo que en el momento en que dejamos de valorar la familia, de desarrollar en la familia esa interacción fundamental, y hoy lo vemos amenazado en el sentido de que estaba participando en un foro en el Colegio de Abogados de Lima, Perú, y alguien del movimiento lésbico gay dijo: no solamente vamos a luchar para que se reconozca el matrimonio entre personas del mismo sexo, sino dijo, y así lo dijo en un foro en el Colegio de Abogados, dijo: vamos a redefinir el concepto de matrimonio, porque ¿quién dijo que el matrimonio es la unión solamente entre dos personas? Estaba hablando del principio de la poligamia, ¿no? Cuando nosotros nos damos la libertad de esbozar pensamientos como estos, que nos hacen caer en una desorientación de lo que es el verdadero sentido de familia, lo podríamos comenzar a perder todo. El otro elemento, el otro fenómeno que lo vive El Salvador y muchos países latinoamericanos es el fenómeno de la inmigración. Una inmigración que tiene un origen en la familia para resolver problemas familiares, con una característica que será temporal para resolver esta situación particular, y termina convirtiéndose en un fenómeno de desintegración familiar que nos lleva a un cortar el vínculo a pesar de que haya una suplencia en algún momento. Es decir, intentando resolver un problema, lo que se hace es multiplicarlo. Es decir, lo magnificamos. Se magnifica, es decir, la familia, el padre, digamos, abandona su hogar y se va hacia Estados Unidos porque tiene que suplir sus necesidades básicas de la familia. Del grupo Exactamente, familiar. Con la meta de que en algún momento se la lleva. Claro. O que en algún momento, en 2 años, yo regreso. Esa fue la meta, ese fue el planteamiento original.
pero de repente aquel tiempo se extiende y nos lleva a cortar el vínculo. ¿Qué perdimos ahí? Perdimos la presencia de la figura masculina o de la madre, si se va, por ejemplo, a Europa, que en Europa muchos de las que están inmigrando son mujeres, y perdimos la influencia de los padres como un elemento formador. Tenemos que recordar que la enseñanza de los valores tiene varias características. Número uno, los valores no se imponen. Yo no puedo decirle a usted, no mienta. Y creo que así le enseña a no mentir. Los valores se inspiran, los valores se modelan, los valores se comparten en la interacción diaria que tenemos el modelo con la persona a quien está formando. Esto es fundamental. Los valores se enseñan en medio de circunstancias particulares cuando observando una noticia, el padre o la madre se sienta con el hijo y le explica qué fue lo que ocurrió. Y le enseña a partir de aquel ejemplo las consecuencias de no tener valores. Yo recuerdo el día en que mi papá, siendo un funcionario público, yo tenía unos 14 años, nos reunió aquella noche, nos parecía medio consejo de gobierno de la familia, que iba a ocurrir algo importante, y mi papá con una voz temblorosa dijo, hoy intentaron sobornarme. Por primera vez escucho a mis 14 años el término soborno y el término la connotación que papá le estaba dando. Dijo, me pidieron mi firma para un contrato y eso implicaba que una empresa fuera beneficiada y me ofrecieron dinero para dar esa firma. Eso violenta el proceso y dijo, los he reunido porque quiero decirles que no lo acepté y no lo acepté por las siguientes razones. Nunca se me olvidaron. Él dijo, este dinero roba la paz, la libertad y es un dinero que no se disfruta. Porque el dinero que se disfruta es el que se produce a partir de la honestidad, del trabajo honesto, de la honradez. El dinero que se disfruta es el que es producto de la expresión de los valores fundamentales de la familia y la sociedad. Ese momento me marcó. Ese momento a mí me marcó como un preadolescente. Fue un momento de verdad, un momento donde yo observé a mi papá tomar una decisión. No lo observé. Él se sentó a explicarnos la naturaleza de la decisión y las implicaciones que podría tener. Sixto, pero entonces estamos ya abordando un punto que tiene que ver, y lo tenía incluso anotado acá, que es el tema de la ambición, de la avaricia. ¿Será que también nos hemos desviado un poco como sociedad hacia esos puntos? Es decir, hemos fijado más la mirada sobre la cuestión del dinero, porque, digamos, cuando la familia decide, cuando el padre de familia decide irse a Estados Unidos es porque necesita un ingreso económico para suplir las necesidades de la familia. Pero en ese momento está generándose, como usted decía, multiplicándose el problema. Algo que es importante decir respecto a la pregunta inicial, ¿qué origina la violencia? Es que son multifactores. Y es fundamental tenerlo claro. No podemos definirlo en un factor, en un elemento, sino que es un problema social multifactorial donde participan muchos elementos. Desintegración familiar, violencia intrafamiliar que se extiende a la sociedad, una sociedad hedonista donde busca la autocomplacencia, la satisfacción del deseo, la complacencia de mi yo, de mis deseos egoístas, contra una sociedad en el pasado que se sacrificaba los padres para que los hijos crecieran, pero los valores eran mayores que el deseo del tener por el tener. Una violencia que se ha integrado ya estructurada, es decir, se expresa en maras, en pandillas, o se expresa en el narcotráfico, o se expresa en la corrupción, donde ya hay algo organizado. No fue un pleito de dos jóvenes que discutían por la muchacha que le gustaba y se dieron a puños y aquello terminó circunstancialmente. Hoy está organizada, estructurada, lo cual lo hace más peligroso porque reclutan jóvenes que tienen carencias emocionales y que el grupo, la familia de la nueva Mara le viene a dar sentido de pertenencia. Bueno, quedémonos en el punto, vamos a la pausa. Cuando regresemos entonces leo la participación de los cibernautas. Ya volvemos.
servicio de una estrategia financiera desde los negocios y la actividad económica hacia toda Centroamérica. El Economista Regional, una revista especializada donde encuentras el panorama empresarial y los principales movimientos financieros. El Economista, el modelo regional de información económica. Voy a leer en este momento la participación de nuestros cibernautas que nos siguen a través del facebook.com, William Meléndez en línea. Chef Sander, alrededor de la pregunta que hemos hecho y planteamiento, decíamos, el domingo pasado el país registró 23 homicidios, el promedio diario de asesinatos se estima en 12. Entonces preguntamos cuál es el origen de la violencia y decíamos la pobreza, la pérdida de valores, la desintegración de la familia. Bueno, entonces Chef Sander nos dice, El Salvador es un país tan lindo y maravilloso, es una gran lástima que la situación en el país esté tan mal y violenta. Yo he vivido 10 años aquí, obviamente Chef Sander es un extranjero, y ya me han robado, dice, 17 veces. Lastimosamente eso es normal en este país. Robos, extorsiones y asaltos son normales en el país, normales entre comillas. Ojalá que alguien en verdad haga algo en verdad contra esta fregada situación. Dice, no más palabras, la gente necesita ver hechos para sentirse mejor y protegido. God bless El Salvador. Bueno, luego Clau Hidalgo, que nos agradece porque estamos publicando el tema y nuestro invitado siempre lo hacemos todos los días, pero Leida Lisset Castro nos dice, yo creo que el origen de tanta violencia es la desintegración familiar, el abandono en el que crecen los niños, además del consumismo en el que vivimos. Bueno, 2 comentarios, faltan más, pero quisiera escuchar su opinión sobre los comentarios. Efectivamente, son todos estos elementos. Yo más bien me gustaría hacer algunos planteamientos que pueden ayudar a la sociedad a establecer un cambio, una diferencia. Mi mamá es hija de una aventura extramatrimonial, fue madre adolescente, creció en abandono por su madre. Cuando ella nos educa a nosotros, sociológica, antropológicamente, posiblemente se diría que está destinada a repetir la historia. Claro. En algún momento ella tiene un encuentro espiritual con Dios que creo que marca su vida. Y creo que en algún momento de su vida determina escribir una nueva historia. Ella corta la herencia de dolor que ha venido lastimando las generaciones pasadas y determina que sus hijos vivirán algo diferente. No nos abandonó, fue el primer milagro. No nos abandonó, no nos agredió, no nos lastimó, no nos culpó por sus dolores. Nos enseñó a crecer con esperanza, nos enseñó a amar. Yo sé desde niño que yo iba a ser un buen esposo y un buen padre, porque ella fue construyendo un concepto correcto de una correcta masculinidad desde que éramos pequeños. En primer lugar, la esperanza nace cuando alguien se detiene y decide reescribir la historia. Cuando alguien asume conciencia y dice, ese camino no es el mío. Para que esto se dé, alguien más tiene que venir y generarle conciencia. Y aquí quiero estimular a los medios de comunicación masiva para que ustedes comiencen a establecer una diferencia. Por cada noticia de sangre tienen que aparecer 5 noticias de esperanza. Por cada mal ejemplo tienen que aparecer 5 ejemplos que hablen que la sociedad tiene héroes de verdad y que los héroes no necesariamente son famosos, generalmente son anónimos, porque son personas que en el anonimato se sacrifican por otros para que ellos crezcan como personas de bien. Hablaba en estos días con un periodista amigo mío y él y su esposa decidieron adoptar un niño en un centro urbano marginal y fue muy casual porque este niño era amigo de otro que vendía flores en la calle y se genera una amistad entre ellos. Mi amigo le ha acompañado por 4 años. Lo lleva de compras, lo lleva al cine, firma en escuela como el responsable. Y el otro día con lágrimas en los ojos me contaba una situación de dolor que estaba experimentando este niño que sigue viviendo con sus padres, con su tía o en el lugar donde le dan. Esta expresión de amor está trayendo esperanza a la humanidad. Yo diría, inicie usted entendiendo que puede reescribir la historia en los suyos. Número 2, extiéndale la mano a alguien más
¿qué vale la pena? Usted me dirá, ¿resuelve? ¿Es un problema país? No, simplemente comenzamos a sembrar una semilla de esperanza para el futuro. En segundo lugar, yo animaría al Estado a que pueda desarrollar políticas familiarmente responsables, donde en lugar de invertir todo el dinero en las consecuencias de los errores sociales que hemos cometido, invirtamos mucho del dinero en desarrollar estrategias para el fortalecimiento familiar y para la reintegración de los hogares. Si nosotros invirtiéramos en publicidad para el diálogo, enseñáramos cómo resolver conflictos, enseñáramos cómo dirimir nuestras diferencias, nos enseñaran a tener diferencias y a tener una convivencia pacífica, nosotros estaríamos avanzando mucho. Ahora, pero el centro de todo esto es la familia. Es decir, Sigue ahí siendo comienza la todo. familia. Es decir, porque muchos dicen, bueno, la educación sí, pero la educación se la dejamos a las escuelas, se la dejamos a los maestros, pero la familia. La familia sigue siendo esencial. Por eso estoy diciendo que todos los elementos deben orientarse a fortalecer el vínculo familiar. Tenemos que enseñar a dialogar. Tenemos que enseñar que cuando el papá o la mamá están muy cansados, están irritables. Y cómo manejar el estrés. Cómo ayudarnos a manejar la disciplina. ¿Qué significa disciplina? Disciplina no es golpe, no es agresión. Tenemos que enseñar que disciplina viene de la misma raíz de discipular, de instruir para la vida, de inspirar un espíritu libre capaz de juzgar la vida por sí mismo. Porque ¿quién enseñó a usted a ser papá? ¿Quién enseñó a usted a ser esposo? Bueno, dentro de este contexto de la estructura social, tenemos que darnos la oportunidad de instruirnos mutuamente para ser familias sólidas. Familias sólidas traen sociedades estables. Perfecto. Hace un momento usted decía sobre el papel de los medios de comunicación. Nosotros acá en la prensa gráfica hay una publicación prácticamente diaria que se tiene también de coberturas de esos héroes anónimos, ¿no? De personas que están dedicadas justamente, que han dedicado sus vidas a hacer cosas buenas, importantes, porque no solo hay cosas malas en un país. Y le voy a decir, William, por qué esto es importante. Porque una de las cosas que ha perdido la sociedad es la esperanza. Pero cuando uno reconoce los héroes anónimos, la madre valiente, claro, el empresario que arrancó de cero, uno vuelve a tener esperanza. Claro. Perfecto, vamos a otra pausa. Cuando regresemos vamos a leer los comentarios de Marielos Córdoba y de Alfredo Hurtado. Ya volvemos. La emoción del deporte está en www.elgráfico.com. Ingresa al nuevo escenario deportivo y descubrí toda la pasión del deporte. Fotos, videos, fichas y resultados de las mejores ligas del mundo. Elgráfico.com. Conectados por deporte. Blur. La revista más innovadora y moderna de todos los tiempos. Única en su estilo, creativa. Un espacio exclusivo y reservado de entretenimiento y diversión, llevada al máximo. Blur. Time Out, Movie, lo mejor de la cartelera. Art. Shopping, la guía de la moda. Go, viajes cortos fuera de la ciudad. Blur. Voy a leer en este momento lo que nos ha escrito Marielos Córdoba. Dice, la violencia se da por la falta de atención de los padres con sus hijos. Yo tengo 3 hijas, dice, y cada quien tiene su tiempo para conmigo y su papá. Pero lo más importante es que se tiene un empleo para darles todo y no busquen nada afuera. Interesante. Alfredo Hurtado, desde mi punto de vista este problema se debe a que en el país las leyes son muy blandas y es de todos conocidos que éstas favorecen en gran medida a los delincuentes. Si en El Salvador hubieran penas duras y que se cumplan, estoy seguro de que los delincuentes pensarían 2 veces antes de cometer un crimen. Y el que se escuden tras decir que son que por desintegración familiar, la pobreza, para mí son solo excusas vacías. Si fuera cierto esto, todos los salvadoreños fuéramos delincuentes, lo cual no es cierto. Es una excelente conclusión y efectivamente cuando uno es niño a uno lo llevan, pero cuando uno es adulto asume la responsabilidad 100% de sus actos. Nadie puede llegar ante un juez diciendo yo soy violento porque mi mamá me abandonó.
Nadie puede decir yo soy violento porque alguien me agredió en algún momento. Todos somos responsables delante de la ley. Yo creo que lo que cabe aquí, otra vez, así como las causas son multifactoriales, las soluciones tienen que ser múltiples y tenemos que entrar desde todos los flancos para poder enriquecer una cultura de paz. Algunos elementos, decía Bernardo Klichberg, asesor de Naciones Unidas, 2 elementos fundamentales para disminuir la violencia: educación, hacer que nuestros niños y jóvenes se mantengan en el sistema educativo, educación, 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 ayudar a que nuestros jóvenes puedan seguir estudiando, porque esto les va a desarrollar sentido crítico, les va a elevar el nivel de esperanza, les va a dar posibilidades de trabajo. Tiene toda la razón. Una persona con hambre puede vivir momentos de presión y verse tentado hacia algunas de esas cosas. Pero quiero aclarar algo. No las personas por necesidad económica no se convierten ni en violentos ni en delincuentes. Porque hay delincuentes que tienen todo el dinero del mundo y se les llama delincuentes de cuello blanco, ¿no? Sí, sí. Usted diría, ¿por qué va a delinquir si tiene el dinero del mundo? Claro. ¿Por qué va a desear robar más? O si tiene poder o influencia. Quiere decir que es un mal intrínseco en el ser humano que no podemos estigmatizar, que es un elemento de pobreza. No, de ninguna manera. Sixto, efectivamente educación es la clave, pero bueno, hay que hacer Pero no mencioné el segundo elemento que menciona el doctor Klichberg, y él dice fuente de trabajo. Exacto, a eso iba justamente, porque se educa a la población, pero también hay que ofrecerle la alternativa de trabajo, ¿no? Porque si no tenemos una sociedad totalmente formada, pero igual, ¿en qué va a trabajar? ¿Cómo va a vivir? Y usted tiene toda la razón. Aquí la sociedad tiene que hacer un alto en el camino, porque el sistema educativo está mal planteado en América Latina y en el resto del mundo. Se ha hecho un comercio alrededor de ofrecer educación sin planificación, sin análisis del mercado existente, sí, claro, sin orientación en los centros educativos. Nuestros jóvenes deben salir de secundaria conociendo su arquitectura interna, sabiendo quién soy y cuáles son mis inteligencias. Bueno, en este país, perdón, Sixto, lo que más tenemos, de acuerdo a las estadísticas, entiendo, son abogados. Sí, entonces, ahí voy. ¿es eso lo que el país quiere? No, ahí voy. Y aquí, si usted me permite, no voy a hablar de El Salvador porque no soy salvadoreño. Voy a generalizarlo. Sí, sí. Es una estafa. Es una estafa en donde toda la sociedad ha caído en la estafa, donde el Estado ha sido irresponsable y donde los educadores muchas veces han perdido la capacidad de ser mentores de nuestros jóvenes. ¿Y a qué me refiero con la estafa? Hemos dejado que el negocio de la educación superior se convierta en una oferta de mercado libre sin una orientación que responde a las exigencias de esta sociedad. Es una estafa para el Estado, porque el Estado invirtió en un niño que lo tomó desde preescolar hasta la universidad y al final no consigue trabajo en eso, sino que tiene que ir a hacer un trabajo diferente para lo cual estudió. ¿Porque quiere? No, es porque esa profesión que eligió está saturada. ¿Por qué ese joven eligió esa profesión? Sí, sí. Porque son las 5 profesiones que todo el mundo conoce: medicina, derecho, periodismo, y las carreras que en cada país se dan, que la mayoría de gente conoce. Hoy hay carreras excepcionales, ramas de las diferentes carreras. Claro. Tiene que haber un estudio de mercado donde el país se integre y se integre la necesidad laboral con las diferentes carreras. Hay que volverles a decir a los jóvenes que si usted es un buen técnico en plomería, en pintura, en algunos elementos técnicos, usted podría ganar más que un profesional. Pero tiene que tener herramientas de buena administración, tiene que tener herramientas de manejo de personal, tiene que tener herramientas, diferentes herramientas, ¿no? Usted llega a alguien a arreglarle un problema en la casa y le cobra tanto como la consulta del médico.
Y usted pregunta, ¿pero por qué tan caro? Por el conocimiento. Hoy el conocimiento, la oferta de trabajo ha variado. Tenemos que hacer que nuestros jóvenes sueñen, pero que sueñen con inteligencia y que el sistema educativo les permita a ellos salir de secundaria sabiendo quiénes son y quiénes no son y teniendo un conocimiento del mercado laboral real para orientar su inteligencia en esa dirección. Bueno, vamos a hacer en este momento nuestra última pausa comercial. Regresamos al cierre con la entrevista en línea. Ya volvemos. Estimulamos tus sentidos para que leas, veas, escuches e interactúes con la verdad. LPG Multimedia. El inicio de una estrategia financiera desde los negocios y la actividad económica hacia toda Centroamérica. El Economista Regional, una revista especializada donde encuentras el panorama empresarial y los principales movimientos financieros. El Economista, el modelo regional de información económica. Bueno, estamos al cierre de la entrevista, Sixto. Entonces, a manera de conclusión, ¿cuál es el rumbo que tenemos y cuáles, digamos, los signos de esperanza que se pueden ver en el horizonte? Porque, bueno, a veces la gente y la sociedad en general tiene visiones bastante apocalípticas y, bueno, hay muchas razones para tenerlas. No es que sean cosas inventadas ni subjetivas. Hay hechos concretos de lo que está pasando en la sociedad. Entonces, ¿por dónde comenzar a generar, digamos, esos niveles de esperanza? Ya usted definía hace algunos minutos qué hacer, pero no sé, para que vayamos concluyendo. Tiene que haber esperanza y tiene que iniciar en el hogar. Número 1, siembra esperanza en sus hijos. Ayúdeles a ser personas de bien. Deles herramientas que les permitan tener una interacción de paz, de mediación. Tiene que haber esperanza a partir del gobierno, donde nos reinventemos a nosotros mismos. Y no sé si en El Salvador se dio la Cruz Verde en los centros educativos en primaria. Era aquel niño que ayudaba en la escuela a resolver conflictos entre los compañeros y no era la Cruz Roja nada más, sino que era alguien que ayudaba a dirigir el tránsito, a cuidar la seguridad de los niños. Tenemos que ser mediadores desde la escuela, donde les demos herramientas a nuestros niños a resolver sus diferencias en escuela. Ayudemos a que nuestros niños aprendan a resolver sus diferencias ahí donde están. Tiene que haber un cambio en el hogar. Dejemos de ser agresivos nosotros mismos. Por favor, deje de golpear. Eso no tiene nada que ver con autoridad y está lejos de que tenga que ver con amor y con familia. Tenemos que suprimir la violencia en nuestro hogar. En tercer lugar, tenemos que hacer del hogar un lugar en el cual nuestros hijos y cada miembro de la familia quiera estar. Si nosotros entendemos eso, nosotros estamos trayendo ilusión en nuestros hijos. Ayer hice la pregunta a un amigo, ¿por qué usted se casó? Porque es una de las tesis que expongo en el libro de Amor, Sexo y Noviazgo. Y una de las preguntas que los jóvenes me están haciendo hoy, ¿para qué casarse? Entonces le estoy haciendo la pregunta a los adultos, ¿por qué usted se casó? Y me dijo dos razones. Uno, porque yo viví en un hogar estable y quería repetir la historia. Lo que quiero sugerir es, viva de tal manera que sus hijos al crecer quieran repetir la historia. A eso me refiero. Que ellos quieran vivir en un lugar como el que usted vive. En un cuarto elemento que estoy recomendando en toda la América Latina, volvamos a reunirnos como familia. Si alguno de los miembros se fue a producir dinero al extranjero, a Estados Unidos, España u otros lugares, hagamos un plan de reencuentro de la familia. Y esto tiene que ser parte de un plan intencional, porque lo más importante, la razón por la que un miembro de la familia se va a trabajar a otro lugar es la familia. Pero el fin último es la integración familiar, el vínculo familiar. Tengamos vínculos profundos en medio de nosotros.
Levantemos una voz de paz, hagamos una revolución social, empezando cada uno de nosotros. Levantemos una voz de esperanza y creo que ahí comienza la revolución de una sociedad. Entonces, si podemos definir, es la familia. La familia, el la Estado, escuela, la educación. Tenemos que entender lo que debe de ser una conciencia social, el poder judicial, no a la impunidad. Tenemos que ser firmes, pero yo no quisiera darle a eso como el elemento preponderante. Es cierto que las leyes tienen que ser rigurosas y firmes. Los países radicales en sentencias lo han logrado. Tenemos que preguntarle a Colombia cómo hizo para disminuir la violencia a partir de atacar el narcotráfico. Ese es otro elemento fundamental que es donde el Estado podría entender que la violencia muchas veces no es un elemento de modelaje, es un crimen organizado. Bueno, perfecto. Entonces se queda acá en el país hasta el día domingo, Sixto. Hasta el día domingo. Hoy estaré dando una conferencia de prensa alrededor del libro. En la noche daré una conferencia hacia las familias. Mañana en la tarde estaré dando una conferencia del libro Amor, Sexo y Noviazgo a jóvenes, y en la mañana estaré hablando a matrimonios. ¿Cuántas publicaciones tiene hasta hoy? 2. Bueno, he escrito junto con otras personas en algunos momentos más en sus libros, pero esta es una aventura que hemos comenzado. Es muy difícil para uno hacerlo solo, lo he hecho con un gran equipo en Enfoque a la Familia, que me ayudan a investigar. El libro es producto de investigación, focus group, trabajo que nos llevó a escuchar el criterio de los jóvenes. Perfecto, se nos agotó el tiempo. Sixto, quiero agradecerle infinitamente que haya compartido con nosotros. Muy amable. Muchas gracias, señor. Un gusto estar con usted. Bueno, gracias igual. Terminamos de esta forma la entrevista en línea. Esperamos que usted descanse durante el fin de semana. Nos vemos el lunes entonces a las 8:15 de la entrevista, de la hora de San Salvador, en la entrevista para que compartamos entonces sobre otros temas de interés. Nos vemos entonces el próximo lunes a las 8:15. Buenos días.